Hermanos y hermanas, hoy en este día vamos a estar hablando acerca de la inherancia de las escrituras y al mismo tiempo que estamos hablando de la inherancia vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la infalibilidad, que son dos temas que van lado a lado. Eh, Hubo un tiempo en que el uno estaba incluido en el otro, el que era en la inherancia, se utilizaba alternativamente con el asunto de la infalibilidad de las escrituras. Ah, L- La inherancia de las escrituras es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. No hay error alguno, no hay controversias. Eso es lo que la doctrina de la inherancia habla. La inherancia es un tema más amplio o es un tema, es parte de un tema más amplio que es la infalibilidad. Aunque en tiempos pasados ambos términos se utilizaron como sinónimos, en estos tiempos modernos se utiliza como una alternativa, queriendo expresar en algunos casos que la Biblia no era necesariamente precisa en todas sus referencias, pero que cumplía con su propósito divino, o sea, asumiendo de que sí, hay ciertos errores en las escrituras en cuanto a lo que se refiere al escrito, a los datos, algunas palabras, algunas referencias, pero que en la el otro aspecto no hay error en cuanto al propósito divino, que es lo que Dios intenta e intentaba hacer y transmitir a los seres humanos. La inherancia en en las escrituras es una doctrina que los no creyentes han cuestionado, principalmente desde el periodo del Renacimiento, de los siglos XV, el siglo XVIII, siglo XIX. Y está directamente relacionada con la doctrina de la inspiración y la absoluta veracidad de de la palabra de Dios. Las controversias y se enfocan precisamente en eso, en cuanto a qué es lo que Dios inspiró, qué es lo que el ser humano que recibió la inspiración escribió y también acerca de cómo un Dios divino y perfecto está inspirando una verdad y le inspira a un ser humano, a un hombre imperfecto que está expuesto a errores y a equivocaciones. Y lo otro es que qué tan veraz en cuanto a esto ahora, siendo que el receptor, el que está recibiendo el mensaje que está siendo comunicado por el ser divino, el ser infinito, imperfecto, qué tan veraz o qué tan fiel fue ese receptor en escribir y en grabar en el manuscrito la revelación que está recibiendo. En este asunto está en juego nada más, nada menos que la veracidad y credibilidad de Dios, su carácter y su naturaleza. O sea, si Dios es un Dios divino, un Dios verdadero, un Dios perfecto, y está utilizando un instrumento para revelar una verdad. Ese Dios perfecto tiene que tener la capacidad para que su instrumento escriba a la perfección y con veracidad lo que está recibiendo. Entonces, si eso es así, ¿por qué encontramos lo que cuestionan algunos
que están en contra de esa veracidad de las escrituras, ¿no? Que señalan algunos errores literarios, entonces cuestionan el carácter y la naturaleza de Dios, como quien dice, si Dios es un Dios perfecto, y un Dios soberano y está utilizando estos instrumentos, entonces debería tener la capacidad para que estos instrumentos también sean veraces en lo que están recibiendo y sean veraces y leales y fieles a lo que está recibiendo, y que el escrito bíblico esté ausente de errores. Para esto hay eh, unas temas y asuntos que podemos discutir. El uno es el asunto de la adaptación y la inherancia. La distinción ontológica o del ser entre el Dios creador y el hombre recreado requiere que el hombre dependa de Dios para recibir revelación. El hombre depende epistemológicamente, o sea, en conocimiento, depende de Dios. Y lo que sabe sobre Dios es solo lo que Dios le revela. Él es el creador que inicia personalmente la revelación de sí mismo a sus criaturas. Con esto estamos diciendo que primeramente, no es un proceso de búsqueda del ser humano, del escritor, porque no nos vayamos más allá, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. No es el proceso de descubrimiento del escritor bíblico el que llega a conocer una verdad. No es por el proceso científico de conocer verdades o de descubrir verdades, sino que es Dios el que toma la iniciativa de revelarse a sí mismo y de revelar su verdad para la humanidad. Aunque hablamos la semana pasada acerca de la revelación general, y en cuanto a la revelación general, podemos entender y descubrir que podemos observar y descubrir algunas verdades sobre el creador. Pero la revelación especial, que es Dios revelándose a sí mismo, transmite por medio del lenguaje verdades sobre Dios que nosotros no podemos discernir con solo observar la creación. Otras cosas más. Que tendría que ver y que es parte también de lo que se trata cuando se habla de inherancia, y también de infalibilidad. Lo que está detrás de todo esto es cómo podemos llegar a un conocimiento y a una relación con el Dios que sabemos que existe, y que lo aceptamos viendo los fenómenos naturales y viendo todo lo creado que está a nuestro alrededor. Pero se hace necesaria una revelación especial. Y eso es lo que Dios es el que toma la iniciativa, porque a través de nuestro proceso natural es difícil e imposible que podamos llegar a tener o a descubrir a ese Dios. Es necesario que Dios se revele a sí mismo. Así que algunos sostienen que el lenguaje humano, poniendo desde el punto de vista, porque a veces nos ponemos en dos posiciones. Una es desde el punto de vista de que parte del hombre hacia Dios, y el otro de Dios hacia el hombre. Entonces algunos afirman que Dios es el que tiene que esforzarse, como que afirmando que el lenguaje ha sido creado por nosotros. Nosotros los seres humanos fuimos los que creamos el lenguaje que nosotros utilizamos. Como decimos, nosotros creamos el español, nosotros creamos el inglés, nosotros creamos esto. Entonces eso forza a Dios para que Él se adapte a los medios de comunicación falibles. O sea, nuestro lenguaje no es perfecto, nuestra forma de comunicarnos no es perfecto. Entonces, el Dios que quiere comunicarse con nosotros se ve forzado a adaptarse él mismo
a nuestro lenguaje para poder comunicar esas verdades. Pero el lenguaje no es una invención humana, y parte de ello lo podemos ver en el tiempo de la Torre de Babel. El lenguaje es un medio creado por Dios para comunicarse con el hombre y para que éste se comunique con sus semejantes. O sea, Dios, partimos del hecho de que es Dios el mismo también que está en lo que nosotros podemos ver. Si Dios está presente en cada momento y en cada parte de nuestra vida, también podemos comprender y entender que también Dios es el que está detrás de ese aprendizaje de nuestros medios de comunicación o lenguaje que utilizamos. Eh, para que Él pueda también comunicarse con nosotros. Así que no hay ningún sentido en que el proceso de comunicación mediante formas verbales y escritas sea inapropiado para transmitir fielmente la verdad de Dios hacia el hombre. Y como dije anteriormente, aún la confusión de las lenguas se produjo como la acción de Dios. Dice, Dios fue el que confundió las lenguas y de ahí abrieron muchas lenguas diferentes. Así que la revelación especial impartida mediante el proceso de la inspiración es comunicación totalmente exacta, veraz, suficiente y confiable del Dios creador al hombre. Dios utilizó agentes humanos, Dios utilizó personas para producir escritos divinamente fidedignos por medio de su Espíritu Santo. Así que históricamente el término adaptación ha hecho referencia al hecho de que Dios se ha comunicado mediante las escrituras utilizando símbolos y expresiones significativas para el ser humano, formas culturales, figuras literarias, expresiones antropomórficas y cosas de este tipo. Durante la Reforma, los reformadores vieron la adaptación en el uso por parte de Dios de múltiples símbolos para comunicarse con la humanidad. Pero en días más recientes, tiempos modernos, quienes se oponen a la inherancia, porque hay algunos que se oponen a la inherancia, y inherancia, vuelvo y repito, tiene que ver con sin error. Eso es lo que significa sin, básicamente, inherancia. A quienes se oponen a la inherancia han redefinido la adaptación como el hecho de que Dios se ve o se vio forzado a asentar errores en la redacción de las escrituras al utilizar autores humanos y lenguaje falible. O sea, eh, al haber escogido a personas imperfectas y personas falibles que están expuestas a fallar, Dios se vio forzado a sentar o a dejar o a permitir, podríamos decir, errores en la redacción de las escrituras. Eso es lo que algunos argumentan. Pues Dios utilizó personas o escritores humanos y finitos y pecaminosos para escribir su palabra. El texto está expuesto a todos los errores que puedan cometer seres humanos. Llegan incluso a los que mantienen esta posición, incluso a decir que el uso de estos medios de relación humana hace que los errores sean inevitables. Entonces aquí es donde está la teoría o la propuesta de adaptación en que Dios tiene que adaptarse y que Dios se sujeta de alguna manera a aceptar o se expone a aceptar los errores que esos instrumentos o esos receptores van a cometer porque son personas imperfectas y falibles. Por otro lado, los errantistas o los que creen en la errancia concluyen que la Biblia es exacta en cuestiones de fe y práctica
porque estas cosas se dan en el nivel de los principios generales. Sin embargo, sostienen que pueden haber errores factuales por toda la Biblia que Dios utilizó, porque Dios utilizó instrumentos humanos falibles en la redacción. O sea, no están ah, desconocedores de que pudieran haber algunas discrepancias, pero que en general, como más adelante vamos a ver, los propósitos de Dios están expresos en las Escrituras. La respuesta a las perspectivas de los errantistas modernos demuestran los puntos débiles de su argumentación. En primer lugar, esta perspectiva confunde finitud con pecado y error. Eh, la naturaleza humana no se anula si Dios supervisa la redacción de las escrituras mediante la inspiración para protegerla de todo error. En otras palabras, es que Dios, aunque está revelando, aunque está utilizando seres imperfectos, Dios está presente en la redacción de ese escrito. Es cierto que los hombres pecan, cometen errores y se equivocan de formas innumerables a lo largo de sus vidas. Sin embargo, no pecan o se equivocan siempre. O sea, el argumento es que hay algunas veces algunos lapsos de tiempo donde el ser humano no peca, no se equivoca. Hay ciertos lapsos de tiempo en que sí hace las cosas bien. Así que es posible que un ser humano falible escriba una frase también sin equivocarse. Porque la primera posición es que enseñan, bueno, somos humanos, estamos propensos a equivocarnos, así que eh, como estamos propensos a equivocarnos, vamos a equivocarnos. Entonces el argumento de esta posición, y estoy hablando de la posición de ah, del teólogo John MacArthur en su libro de Teología Sistemática. Él argumenta que aunque somos humanos, estamos propensos a pecar, a fallar, pero no todo el tiempo estamos fallando. Así que es posible que en ese tiempo podamos mantenernos fieles a la revelación que se nos está dando. Por una parte, la supervisión divina de las escrituras no anula la naturaleza humana de los escritores. Con esto está también argumentándose con respecto a lo que algunos hablan como que Dios tomó y poseyó a esta persona y tomó control de esta persona para que grabara o escribiera la revelación que se le está dando. Pero también podemos ver a través de las escrituras que Dios no controló la mente de la persona, sino que Dios reveló y permitió que la persona escribiera a través de lo conocido, la revelación que Dios le estaba dando. El proceso de la inspiración comprende la obra de Dios, salvaguardando a los escritores humanos para que no se equivocaran cuando escribían las escrituras, palabra tras palabra y frase tras frase. Con esto estamos diciendo que da la hipótesis o la posibilidad de que al estar escribiendo Dios estaba pendiente como un maestro, como un padre a la par del alumno que está viendo que no se equivoque y que ponga y escriba completamente como Él quiere que escriban. En segundo lugar, el testimonio unánime de la Escritura pone de relieve toda total veracidad. Afirma repetidamente ser veraz. A través de las Escrituras encontramos que la palabra de Dios siempre dice que es verdadera, es verdad. Se las identifica directamente con sus autores humanos y con Dios quien las inspiró. Los mandamientos directos por parte de Dios en cuanto a no alterar su contenido
demuestran que lo que está escrito en ellas es exactamente lo que Dios pretendía decir. Las mismas escrituras, cuando lo leemos, dice que es veraz, que es verdad y que también nos habla acerca de no alterar nada de lo que está escrito. Dios no estaba en ningún momento, de ningún modo, limitado en su capacidad de transmitir la verdad absoluta en todas las palabras por el hecho de utilizar a escritores humanos falibles. La inspiración mediante la directa implicación del Espíritu facilitó el origen de la inherente palabra de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios estuvo presente en la revelación de las Escrituras y no solamente en la revelación, sino que en la escritura, plasmarlo en el pergamino, diríamos ahora en nuestro tiempo, el escribirlo en el papel. El Espíritu de Dios estuvo presente en ello. Por último, tenemos la idea de adaptación errantista. eh, es intrínsecamente incoherente, no concuerda. ¿Y cómo podemos saber o estar seguros de que Dios puede transmitirle correctamente al hombre espiritual verdades sobre cuestiones de fe y práctica si no puede garantizar que los hechos de la historia hayan sido correctamente asentados? Bueno, si alguien afirma que la Biblia está libre de errores para llevar al hombre a un correcto conocimiento de Dios en la salvación, ¿qué le impide entonces afirmar la veracidad del resto? Si Dios puede guardar a los autores de cualquier error cuando se trata de verdades espirituales, no hay pues motivos razonables para concluir que no puede asentar un relato factual de cuestiones científicas y también históricas. O sea, Dios tiene la capacidad y el poder para poder hacer posible que ese ser humano pueda ser fiel a lo que está revelando. La otra parte, el otro tema que también es discusión en cuanto a la inherancia es la infalibilidad y la inherancia. En un tiempo fueron una sola o la una formaba parte de la otra, pero en tiempos modernos se ha hecho una diferenciación. Inherancia significa literalmente sin error. La Biblia no tiene errores. Recuerda, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. La Biblia sin error, cuando se aplica a las escrituras, significa que la Biblia en sus documentos originales no tiene errores. Cuando se interpreta pues debidamente, no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Es muy importante entender esto cuando hablamos de los documentos originales. No tenemos documentos originales. Todo lo que tenemos hasta este momento son copias de los originales. Entonces, eh, la discusión los argumentos en cuanto a ciertos errores literarios que podemos encontrar en las escrituras, porque primero tenemos que entender que el 99% del escrito bíblico está sin error, pero que hay un 1% de discrepancias o de asuntos cuestionables. Ah, entonces, y no tiene que ver con error de contradicción del propósito de Dios en las Escrituras. Porque hay dos cosas que tenemos que también comprender en cuanto a esto. Uno es el propósito general de Dios en las Escrituras y otro es la palabra escrita. Entonces, cuando los teólogos, cuando los eruditos o los estudiosos de las escrituras hablan sobre inherancia sin error y que dicen acerca de que los originales significa que
el original, vamos a ponerle así, Juan Marcos o el escritor de Marcos, directamente que es Juan Marcos el que está escribiendo el Evangelio de Marcos, el original que él escribió o el manuscrito que él escribió directamente, vamos a decir, de su puño y letra, ese es un escrito sin error. Pero no necesariamente el copista, el que copió del manuscrito original y después el que copió de la copia el que copió de la copia, no necesariamente fueron fieles en copiar, porque estuvieron, ¿cómo diré? Estuvieron expuestos al error, porque no estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Am, y los errores que en sí no son errores, algunos son errores gramaticales, y entonces a través de un estudio y una exégesis, o sea, un estudio crítico, podemos darnos cuenta que pudo haber existido el margen de error. Es como, vaya, muchos de nosotros tenemos complicaciones cuando estamos alguien nos está dictando alguna, algún escrito, ¿no? O nos está dictando algo que escribamos, y hay algunas palabras eh, que se pronuncian igual, se escriben diferente y significan diferente. Lo mismo es en el griego, lo mismo es en el hebreo. Eh, por ejemplo, la palabra allá y allá, que tiene que ver con un lugar y de haber, casi se pronuncian iguales, pero cuando los escribimos, a veces ponemos ALLA, que tiene de allá, señalando un lugar, o algunos lo escriben de allá, HAYA, que tiene que ver que haber. Entonces, en las escrituras nos da la impresión de que también cuando hacemos un estudio crítico, nos vamos a dar cuenta que hay verbos que son iguales y que todo lo que cambia es una letra, y al ponerle al verbo una letra diferente que pronuncia, por ejemplo, la omega y la omicron en griego, se pronuncian como O ambas. Entonces el que lo está escuchando y pone en un verbo, pone ya sea una omicron o una omega, según lo escuchó el sonido, y él pensó que lo que era al final era con omega o con una omicron, ya cambió el verbo completamente. Ya está diciendo algo, o ya sea en tiempo pasado, en tiempo presente, o está hablando de algo diferente. Entonces, eso es lo que está en cuestionamiento. Así que cuando se habla de inherancia que está sin error, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que esto tiene que ver con los textos originales, que lamentablemente no los tenemos, porque los pergaminos que existen son copias de por ahí por el siglo tercero, siglo cuarto. Hace algunos años se descubrió un pedazo de pergamino del Evangelio de Juan, un pedazo nada más de un escrito de que probablemente pudiera ser una copia del original, pero no el original que Juan escribió. Así que son las controversias que encontramos en cuanto a estas enseñanzas. Por el otro lado, desde el punto de vista histórico, el término infalibilidad ha sido en general sinónimo de una idea evangélica de la inherancia. Infalible significa
incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores en el cumplimiento del divino propósito. Entonces, con esta definición está dando espacio y está aceptando que probablemente hubieron algunos errores gramaticales o algunos errores de existencia científica o de experiencia científica, como el caso de la declaración del evangelio en el libro de Josué, el libro histórico de Josué, cuando dice el escritor bíblico que se puso frente al sol y le dijo, sol, detente, y el sol se detuvo. Científicamente nosotros sabemos que eso es un error, porque el sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del sol. Así que lo que se detuvo fue la Tierra, no el sol. Pero el escrito bíblico dice que el sol se separó. Eh, Más adelante veremos, ampliaremos este tema eh, con respecto a esto, pero no hay, podría decir hasta este momento, no hay error en eso porque era la percepción la percepción que la comunidad del tiempo de Josué tenía en cuanto a estos fenómenos, fenómenos naturales que nosotros ahora conocemos y más científicamente que son diferentes. Históricamente, la inherancia y la infalibilidad, oh, perdón, antes de eso es también, aunque están reconociendo ciertos errores, aceptan cuando habla de infalibilidad, es infalible, está hablando que cumple, no hay error en el propósito divino, o sea, que al final, aunque hayan errores gramaticales, pero el propósito, el concepto, la revelación total divina está sin errores. De eso Así que históricamente la inherancia y la infalibilidad han estado siempre ligadas, siempre unidas. Sin embargo, a comienzos de la década de 1960, los que creen en una inherancia limitada comenzaron a utilizar la palabra infalibilidad de una forma nueva. Se apropiaron de ella para decir que la Biblia es fidedigna en el sentido de que no enseña ninguna doctrina falsa o equívoca relacionada con la fe y la práctica. Pero, según su punto de vista, esto no significa que las escrituras hayan de ser objetivas y exactas en todas sus palabras. O sea, en el término de el pensamiento y el concepto de infalibilidad le da espacio para decir de que sí, puede que algunos datos no estén dichos correctamente, que algunas situaciones o fenómenos naturales no se hayan descrito como son, que algunas palabras gramaticales no estén en 100% correctas, pero que al final en su totalidad está cumpliendo los propósitos divinos, los propósitos de Dios, que es lo más importante. La principal motivación que subyace tras la alteración de esta definición es el negar la inherancia, mientras se mantiene una identificación con el ámbito de la fe ortodoxa o la fe verdadera, como algunos le llaman. Eh, la base bíblica para la inherancia es la afirmación directa de Pablo sobre la escritura que es que esta es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, habla que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar. También es fruto de la obra de Dios a través de autores humanos y por medio de su espíritu, puesto que estas palabras
escritas proceden de Dios, del Dios de verdad, han de ser sin error. La inspiración tiene que ver con los medios usados para la redacción del texto, pero también implica directamente que ese texto es obra de Dios. Como tal, el producto final se le atribuye a Él. Entonces, el escrito bíblico que nosotros tenemos es la obra de Dios, la comunicación de Dios, así que es el trabajo completo de Dios. Así que independientemente de la implicación de agentes humanos en el proceso de la redacción de la escritura, en la doctrina de la inerrancia está en juego la integridad del autor divino. O sea, lo que hablaba al principio, es Dios el autor, es Dios el ejecutor, es Dios el que está presente, el que está y no solamente presente, sino que también está activo en el proceso de la revelación y del archivo del escrito divino, de las escrituras o la Biblia como nosotros lo llamamos. Así que si hay algo que no concuerda, si hay un margen de error, entonces está cuestionando acerca de Dios mismo, como dije, el carácter y naturaleza de Dios. Antes de los ataques de la alta crítica a la doctrina de la escritura en el siglo XIX, el hecho de la inspiración llevó necesariamente a la afirmación de que las palabras escritas del Dios que es verdad eran totalmente veraces y sin error en los escritos originales. Vuelvo de nuevo haciendo referencia, cuando se habla de inherancia, es que los escritos originales, pero que las copias bueno, pudieron o estuvieron expuestas a equivocaciones. Porque la argumentación o el argumento es que Dios estuvo presente y presente en la redacción del escrito original. Estuvo presente y estuvo activo en la vida y en el proceso del trabajo de los primeros receptores, de los receptores. Primero porque no hubieron segundos, de los receptores de la revelación que Dios le estaba dando. De ahí el copista no recibió esa inspiración, ni tampoco habla de que Dios estuvo presente en ello. Por esa razón estuvieron expuestos a cometer errores en la re-redacción del escrito de esto bíblico. Y también Jesús mismo habló acerca de que la palabra era verdad. La idea bíblica de su propia autoridad constata el hecho de la inherancia. La recurrencia de la frase "así dice el Señor" crea una atmósfera en que la inherancia se presupone por todo el Antiguo Testamento. Cada vez que los profetas decían "así dice el Señor", estaban afirmando que era una palabra revelada e inspirada de Dios. Los autores del Nuevo Testamento dan universalmente por sentado la absoluta veracidad del Antiguo Testamento. Siguiendo también el patrón establecido por Jesús, fundamentan su doctrina en la reproducción literal de los textos bíblicos que cita. La referencia de Pablo a la simiente, no a las simientes, en Gálatas 3:16. Más importante también, basan su fe en la veracidad del Antiguo Testamento sobre el carácter del Dios Trino. Para Pablo, el Padre es el Dios que no miente. En el Evangelio de Juan, el Hijo no es solo el camino y la vida, sino también la verdad. Asimismo, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan también consigna la afirmación de Jesús en el sentido de que la palabra de Dios es verdad. Los primeros discípulos o los escritores del Nuevo Testamento, ellos mismos afirmaron y acentuaron la veracidad y la verdad
del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos puso en cuestionamiento si era palabra de Dios o no era, no era palabra de Dios. Este lenguaje coincide directamente con el testimonio veterotestamentario o el testimonio del Antiguo Testamento, de que la palabra de Dios es verdad y de que ha sido afirmada para siempre en el cielo, lo que es una constatación de que no es simplemente un testimonio de Dios temporal y terrenal, sino que es eterno y celestial. Si el Dios, si Dios es el autor de las escrituras, como afirma el texto, ¿cómo puede haber errores en lo que afirma? Y si hay errores en lo que dice, ¿cómo puede Dios ser el Dios de verdad, del Dios de verdad? Por otra parte, si esta es una palabra eterna y permanente, ¿cómo constatan las escrituras? ¿Cómo puede entonces el Dios de verdad permitir que ésta propague falsedades? Lo que está en juego en la doctrina de la inherancia es nada menos que el carácter e integridad de Dios, como dije anteriormente. Puesto que Dios es fiel, lo es también su revelación en las Escrituras, sin duda alguna. Jesús creía en una Biblia inerrante. Como una prueba podemos observar que Jesús nunca cuestionó la exactitud y o veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. Recordemos que el tiempo de Jesús, las escrituras, la Biblia que tenía Jesús, la Biblia que utilizaban los primeros discípulos, era el Antiguo Testamento, el cual, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún, no había sido revelado aún. Así que el escrito que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo en ningún momento señaló que hubiera discrepancias en el escrito del Antiguo Testamento. Él mismo ratificó la veracidad y la verdad del Antiguo Testamento. Él nunca, de hecho, nunca mencionó siquiera la posibilidad de una escritura falible, porque siempre presupuso y repetidamente afirmó la integridad del texto del Antiguo Testamento. Cristo no dijo jamás, jamás habló, jamás dijo nada que hiciera pensar en la necesidad de corregir alguna afirmación del Antiguo Testamento. Más bien, él afirmó su veracidad hasta los detalles más mínimos. Él la afirmó a través de su mensaje. También es bueno mencionar o señalar que a pesar de que Jesús, a Jesús se cuestionó o a Jesús se le preguntaron muchas cosas. Recuerden que ministerio de Jesús siempre andaba rodeado de discípulos, de curiosos, pero también siempre había un grupo de personas antagónicas a él, cuestionándolo a cada momento. Siempre está los fariseos, están los saduceos, están los herodianos, están otras clases de personas también, están alrededor de él también cuestionándolo y desafiándole. Pero nadie le preguntó si las escrituras contenían errores y nadie de entre sus discípulos, las multitudes o sus adversarios cuestionaron la inspiración o inherencia de las escrituras. Es más, las escrituras no nos dan ningún dato que permita pensar o apoyar la idea de que Jesús creía o enseñaba una inspiración meramente conceptual. Cuando digo conceptual es que, bueno, a veces nosotros estamos hablando y de repente dijimos algo malo y alguien nos corrige y nos dice, no, no, eso no se dice así.
y la respuesta nuestra para salirnos del paso decimos, pero me entendiste, ¿no? ¿Verdad? Nos equivocamos en algo, pero si la persona nos entendió, pues lo importante, lo que buscamos es que nos entiendan, no que seamos correctos en lo que estamos diciendo. Ese no es el caso de las escrituras, porque algunos afirman o señalan que aunque haya errores, el concepto es el fiel, el infalible. Pero no es así. En el caso de Jesús, en ningún momento señaló solamente el concepto, sino que también encontramos que no habló nada acerca del escrito. No hay pruebas de que Jesús creyera que las escrituras contenían el más mínimo error, aunque generalmente los argumentos del silencio no se consideran de los más sólidos. O sea, también está lo otro, el hecho de que no se diga nada, se guarde silencio en cuanto a eso, tampoco es una prueba para decir no, no lo hay. Pero sí, Jesús nunca lo dijo. Si Jesús sabía que había errores en el texto, es difícil entender que no tratara esta cuestión en alguna ocasión, especialmente con sus discípulos, para prepararlos para estas dificultades doctrinales. O sea, igual, cuando nosotros sabemos que hay algo que está fallando, algo que tiene un error, aquellos que son nuestros discípulos les advertimos para que estén preparados para cuando alguien les señale sobre esos errores. A veces nosotros nos preparamos para cuando vamos a conversar con alguna persona de diferente tradición o diferente fe que la nuestra, buscamos cómo defender a aquellos puntos débiles que las personas señalan de nosotros y entonces nos preparamos para presentar defensa o argumentar con respecto a ello. Así que la propuesta aquí es que si Jesús sabía que habían errores en las escrituras del Antiguo Testamento, él mismo se hubiera encargado de capacitar a los discípulos para que estuvieran preparados cuando se les demandara o se les exigiera. Pero no es así. Así que sería igualmente inexplicable que Jesús nunca tratara este tema también con sus oponentes. Más de alguno tal vez también hubiera cuestionado con respecto a ello. Durante su ministerio, Jesús nunca dio tregua a sus enemigos, siempre cuestionó las conductas y doctrinas erróneas. Su práctica habitual y deliberada era confrontar sin concesiones las falsas doctrinas y prácticas rabínicas. Su punto era siempre no que era el escrito el error, sino que era los errores de interpretación y las falsas prácticas y doctrinas que tenían los rabinos. Jesús nunca cuestionó la veracidad de las escrituras, únicamente denunció la ignorancia y las malas interpretaciones de los judíos. El Sermón del Monte fue una confrontación en toda regla con quienes habían malinterpretado y tergiversado la ley de Dios. Recuerde, cuando leemos el Sermón del Monte, siempre está cuestionando y hablando. Dice, escuchaste que fue dicho, pero más yo os digo. Se dijo esto y esto, más yo os digo. Y lo que está señalando no es lo que el escrito bíblico, sino que la mala interpretación que ellos le habían dado al escrito bíblico. Así que no, porque algunos pudieran decir, oh, bueno, Jesucristo está redefiniendo la revelación del Antiguo Testamento. Jesucristo está señalando el error del Antiguo Testamento en el Sermón del Monte. No es así, sino la mala interpretación de los rabinos o de los judíos a través de los años. Y Jesucristo está ahora, no solamente los está trayendo a la verdad, sino que también está empujándolos a ir un poquito más allá de lo que debe debe de ser o
lo que Dios espera de cada uno de nosotros como de ellos. A lo largo de su discurso en el Sermón del Monte, Jesús solo corrigió la interpretación errónea de las Escrituras. Ni una sola vez cuestionó la integridad del texto bíblico. Y los evangelios dejan claro que nunca titubeó cuando se trataba de confrontar el error. Jesús trataba sistemáticamente a unas cuestiones más polémicas con sus discípulos o líderes religiosos de su tiempo. Es pues poco razonable concluir que Jesús hubiera condescendido a las opiniones de sus enemigos o incluso de sus discípulos sobre este asunto. No puede plantearse ningún argumento convincente para explicar que si las escrituras contenían errores, Jesús hubiera evitado hablar de ello. No es que, o sea, si los hubiera habido, no creo que Jesús se hubiera evadido hablar de ellas, pero no lo existía. La inherancia no puede demostrarse científicamente. Cuando digo científicamente es escoger los datos y hacer una prueba mm, científica, o sea, una prueba, por ejemplo, no podemos probar el diluvio científicamente. No podemos probar ciertos datos que las escrituras hablan. Primeramente, como dije, no puede demostrarse científicamente. La doctrina de la inherancia es compañera natural de la doctrina de la inspiración. Es también una conclusión razonable y necesaria basada en el carácter de Dios y las reivindicaciones de verdad por parte de las escrituras. En muchos casos puede confirmarse incluso por pruebas empíricas externas. Desde un punto de vista bíblico y teológico, la inherancia como tal se presupone. Cuando habla de empíricas es experimental, experiencia. Ah, las pruebas externas significa, y estamos hablando de testigos, de los testimonios de personas oculares o que fueron testigos de lo que ocurrió. Pero después de tantos años y siglos, milenios que han ocurrido, probar que el caso de Josué, cuando la tierra se paró, no se puede probar científicamente. Lo único que los testigos oculares son los que testifican de que eso ocurrió y que el día se hizo más largo. No es posible demostrar completamente esta doctrina en todos los casos con datos científicos. Y esto se debe simplemente a que ciertas cosas no son reproducibles para poder someterlas a un examen meticuloso. Los acontecimientos de la creación y como el diluvio no pueden repetirse. Sin embargo, como dije, hubo un testigo ocular absolutamente confiable, aparte de los testigos, el cual es Dios, quien escribió el relato inherente. No existen pruebas arqueológicas para confirmar cada hecho histórico que se afirma en la Biblia. O sea, algunas cosas que ocurrieron, que la Biblia dice, pero no existen las pruebas arqueológicas. Es decir, aquí están, esto es lo que ocurrió. En última instancia, los acontecimientos milagrosos consignados en las Escrituras solo pueden ser atestiguados por los relatos de testigos oculares dados por los propios autores bíblicos. Al mismo tiempo, es igualmente cierto que no hay ninguna forma legítima de refutar el registro bíblico. O sea, igual, como tampoco podemos probarlo científicamente, tampoco se puede negar científicamente.
Todos los desafíos históricos contra la veracidad de las escrituras han demostrado ser falsos. En muchos casos, determinados testigos externos no solamente han confirmado el relato bíblico en general, sino también los propios detalles factuales. En otros casos, la exactitud del relato bíblico ha sido adecuadamente confirmada por una armonización o una solución interpretativa similar. Es más, las pruebas de la veracidad bíblica y la exactitud de los hechos van mucho más allá de las confirmaciones externas. El mismo cumplimiento de las escrituras da fe de su veracidad y confiabilidad. Tanto las reivindicaciones de verdad de las escrituras como la doctrina de la inspiración y el uso del Antiguo Testamento por parte de los escritores neotestamentarios confirman la aceptación universal de la veracidad y fiabilidad del texto bíblico. El otro lado es la inherancia se aplica a los autógrafos. Como dije anteriormente, a los escritos originales se le llama autógrafos. Ese es un término teológico que los teólogos utilizan o los biblistas utilizan para identificar a los escritos originales. Recuerdan, vuelvo a hablar sobre escrito original, se refiere al escrito que hizo el que recibió la revelación, el primer escrito, no las copias de esos escritos originales. Y vuelvo a hacer referencia de que no existen los que tienen en los lugares donde hay papiro, donde hay textos, los documentos que se llaman originales, más bien no se les llaman originales, se les llaman documentos antiguos. Y entre esos documentos antiguos están los que podrían decir el más antiguo históricamente, se selecciona y se pone el que es más antiguo de todos los antiguos. Pero ninguno de esos antiguos llega a ser o ha sido identificado como el original. Al igual que les dije hace un rato atrás sobre el descubrimiento de un fragmento del Evangelio de Juan, aún ese mismo no es del original, es copia de una copia del original. Así que esto de la inherancia se le aplica a los originales, a los libros o escritos de los primeros creyentes. A diferencia de los manuscritos originales y debido a la falible participación humana, las copias están sujetas a errores, puesto que las escrituras nunca hablan de que el Espíritu Santo supervisara la obra de los copistas. Si a esto le añadimos que no contamos, como dijo un manuscrito original, que permita confirmar la exactitud de las copias. Vamos a detenernos por unos momentos para darnos un receso y cuando regresemos después de unos 10 minutos, vamos a reflexionar, discuten, conversan entre ustedes estas dos preguntas. Si usted pensara que la Biblia enseña algunos errores pequeños, ¿cómo le parece que eso le afectaría la manera en que usted lee la escritura? ¿Afectaría su preocupación por ser veraz en las conversaciones diarias? Así que nos damos un receso de 10 minutos y después regresamos y conversamos sobre estas preguntas. Amén. Y nos dice que así es su palabra, así es la verdad. No tiene ni un error. Gracias, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Dios le bendiga. Igualmente, hermana, buenas tardes. Bueno, para mí la palabra del Señor no tiene ningún error, porque si fuese así estuviésemos todos confundidos. Yo pienso que los que escribieron
los libros a los que se les fue revelado fue directamente por el Espíritu Santo. Pero el hombre en su búsqueda siempre ha querido encontrar que hay error en las escrituras del Señor. Pero yo pienso que no hay ningún error. Yo pienso que es un libro para instruirnos y para educarnos espiritualmente. Dios les bendiga. Que Gracias, tengan una hermano. feliz día. Gracias. Dios le bendiga, profesor. Dios le bendiga, hermano. Michael Martínez, del Centro Derribando Fortaleza. Dígame. Haciendo análisis de la pregunta, más que todo la primera pregunta, ¿cómo le parece que eso afectaría la manera en que usted lee las escrituras? Nosotros buscamos una manera de que si nosotros pensáramos de esa forma, si nosotros pensáramos que la Biblia contiene algunos errores, nos daría un enfoque crítico. O sea, se podría adoptar una postura más crítica y analítica al leer, buscando entender el contexto histórico y cultural, así como las intenciones de los autores. El número 2 sería la interpretación personal. La percepción de errores podría llevar a una interpretación más personal y menos literal de los textos, buscando aplicar los principios que presenta en lugar de seguir cada palabra al pie de la letra. Refuerzo de la fe. Dice que para algunos, reconocer que hay errores pequeños podría reforzar la idea de que la fe no depende de la percepción del texto, sino de la relación personal con lo divino y la comunidad de creyentes. En resumen, la percepción de errores podría enriquecer la lectura de la Biblia, promoviendo un enfoque más reflexivo y menos dogmático. Profesor, este resumen se hizo en un caso de que si hubiera la posibilidad. O sea, nosotros respondimos como que si eso fuese cierto. No es que estamos dando esto por algo absoluto. Solamente sacamos este resumen en la posibilidad de que eso existiera. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, Dios me lo bendiga, profesor y todos mis hermanos en Cristo. Amén. Le habla la hermana Nayanet Chacón. Aquí, si usted pensaría que la Biblia enseña algunos errores pequeños, no, porque la palabra, la escritura es inspirada por Dios, es infalible. ¿Cómo le parece que esto afectaría la manera en que usted lea la escritura? A mí lo que me preocupa, hermano Felipe, hermano Dera, que se realizó una vez en la pregunta y respuesta de leyendo las escrituras. ¿Sabe? Traigo esto a colación y a testimonio, porque estaba un líder hablando en la iglesia sobre algo que yo no estoy de acuerdo. ¿Ves? Él hablaba y entonces yo se lo comenté al hermano Felipe. Él me dijo, él está hablando un error. Eso, la Biblia es infalible, la Biblia no tiene errores. Entonces, imagínese usted, si somos varios que estamos escuchando eso, y esos varios, vamos y decimos esos errores a una y otra persona, ¿cómo estamos quedando aquí? Entonces, por eso es necesario escudriñar las escrituras, interpretarlas con personas conocidas que sepan de la palabra, para que así podamos transmitir lo que el Señor quiere que hagamos, ¿ves? Tal cual como el Señor nos las está enseñando. Sabemos que en ese tiempo habían otras culturas, habían otras historias, pero para eso estamos a profundizar en esa palabra, para como usted nos está enseñando ahorita a nosotros, para que nosotros seamos esas personas que llevemos su palabra como el Señor nos las explicó, infalible. Amén. Amén. Gracias, hermana. Hermano, por acá el hermano Nelson Malavé de Derribando Fortaleza. Dígame, hermano. Hermano, la Biblia, ok, entendemos de que no tiene errores, sí, pero recuerden o recordemos que esta es una transcripción del hebreo. Muchas veces esta traducción tiene y da muchas veces un significado diferente. Y ahí va cambiando a lo mejor, como dice usted, un error, un mínimo error de un 1%, porque aquí nos podemos dar cuenta
que tenemos que enfocarnos es en la intención de lo que nos quiere revelar Dios. En la intención, porque si nos vamos a una palabra directa, ok, esa palabra, por lo menos nosotros que estamos en Latinoamérica, está en español, pero esa palabra en hebreo tendrá otro significado. Lo que nos da a entender es que cuando vamos a interpretar una palabra o la Biblia, sí, tenemos que estudiarla, escudriñarla, como dice nuestra hermana, tenemos que ubicarnos en el espacio, en el tiempo. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor o revelar en el Señor en aquel entonces? Porque ya ahorita tenemos otra forma, otro lenguaje. Hay un caso sencillito, que aquí lo estábamos discutiendo ahorita, con Jesucristo cuando le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara 3 veces, él iba a negarlo. Hay unos que dicen que ese gallo no se refiere a un gallo de 2 patas con pluma, otros dicen que ese gallo se refiere a un soldado que daba un anuncio a una hora determinada. Pero independientemente de los dos casos, la intención de Jesús era enseñarle a Pedro que lo iba a negar. Independientemente, ahí habla de gallo, pero independientemente de la interpretación de esa palabra, gallo. Pero ya ahí se descubre la intención que quiso decir nuestro Señor Jesucristo ahí en ese momento. Entonces, de una verdad absoluta, oye, hay que dejar un 1%, porque en la interpretación ya ahí cambia la cosa. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, hermano. Dios les bendiga, mi hermano. Le habla por acá la hermana Abigail. Amén, hermano. Abigail. Bueno, referente a la pregunta, ¿no? Realmente la Biblia, pues, con respecto a las doctrinas y a la enseñanza que nos deja, no tiene ningún error. No tiene ningún error porque sigue salvando vidas, sigue transformando a las personas. Sin embargo, si en dado caso la Biblia tuviera error, creo que estaríamos en un dilema muy grande, porque yo me atrevería a decir que más del 80% de nuestra fe se basa en lo que nosotros hemos confiado que las escrituras son ciertas y obviamente el trabajo del Espíritu Santo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero la totalidad de nuestra fe se basa en las escrituras. Por eso que si de verdad tuviera algún error, que de verdad no creo, oye, ¿cómo haríamos si ese es el manual de vida del cristiano? Si con la Biblia el cristiano se direcciona para tomar decisiones, aún en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial, todo se basa allí. Entonces afectaría mucho, sí afectaría mucho, o sea, nos preocuparíamos mucho. Pero gracias al Señor, que el Señor es tan bueno y misericordioso para nosotros, nos ha puesto una verdad enfrente. Entonces, esa es mi respuesta, pues. Gracias, Dios lo hermana. bendiga. Dios la bendiga. Ya no tenemos más comentarios. Bueno, continuamos con nuestra clase. Am, Podríamos señalar algunos hechos, ¿no? Algunas declaraciones, como el caso que mi hermano presentó cuando dijo si se estaba refiriendo al gallo de como ave, el ave, o estaba refiriendo a un soldado que daba la señal del cambio del tiempo. Am, Cualquiera que sea, pues ese no sería un error de identificación, ¿no? Pero solamente es de saber a qué se estaba refiriendo. Pero también podríamos mencionar otras cosas más que podríamos encontrar discrepancias, y esto nos diría que no es que sean errores, pero tal vez son nuestro am, percepción o conocimiento de las costumbres antiguas, como en las escrituras nos dice que Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, pero cuando hacemos cuenta solo nos salen 2. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Cuál es la discrepancia de ese dato?
Lo otro es la discrepancia de la que Josué habla, ¿no? Que el sol se separó cuando nosotros sabemos que es la tierra la que se detuvo, ¿no? Cosas así. Ya ahora son temas que los hemos tratado y que no afectan a nuestra fe, pero sí, como dijo mi hermana anteriormente, que si hubiera algún error, la verdad que sí afectaría a muchos de nosotros la manera que leemos las escrituras. Y de hecho es parte del problema que tuvieron los judíos, que tienen todavía y que tuvieron los judíos en el tiempo de Jesús. Y era parte de lo que hablaba en la clase anterior, que y que cuando leemos el Nuevo Testamento, al leer al Nuevo Testamento, tenemos que regresar a releer el Antiguo Testamento. Y cuando ya lo releemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, le encontramos un significado diferente. Quitemos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y vamos a tener una interpretación parcial de lo que estamos leyendo. Cuando habla acerca en el Antiguo Testamento acerca del siervo, concluiríamos que se está tratando acerca del pueblo de Israel. Si leemos acerca del hijo de David en el Antiguo Testamento, sin tener conocimiento del Nuevo Testamento, entenderíamos que es alguno de los hijos de David, que podría ser Salomón, podría ser o o otro más. Pero cuando ya leemos el Nuevo Testamento y vemos cómo la palabra, cómo Dios va dirigiendo a los escritores del Nuevo Testamento y va identificando y va diciendo, como dijo el profeta Isaías, o se cumplió como dijo el profeta Isaías. Entonces, cuando tomamos eso, vamos de nuevo al Antiguo Testamento y cambia nuestra manera de pensar. Igual pudiera ocurrir si encontramos un error en las escrituras, también tendríamos que cambiaría nuestra lectura de las escrituras, de lo que hemos leído. Y igual, ¿no? También nos afectaría en la manera en que conversamos, nuestras conversaciones diarias. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Em, También continuando con la inherancia, hermanos y hermanas, la inherancia permite el lenguaje corriente. Las doctrinas de la inherancia no supone que haya que excluir las leyes normales del lenguaje. En la Biblia se usan frecuentemente cifras aproximadas, como algunos queriendo encontrar errores, y sí, lo vamos a encontrar la discrepancia que en un pasaje como es el caso de cuando tenemos primera y segunda de Reyes y tenemos primera y segunda de Crónicas, los cuales van narrando. Primera de Reyes nos habla desde el punto de vista político, primera de Crónicas y segunda de Crónicas nos habla desde el punto de vista religioso. Entonces, dan datos y algunos dan un dato que no concuerda con el otro, cerca de números de hombres, de soldados, de gente, de población. Algunos lo está redondeando y otro está dando otros números diferentes, entonces hablan de discrepancia. Pero no necesariamente eso tiene es un error, son simplemente formas en que formas culturales y costumbres que se tenían para identificar o para dar datos. Como yo no sé si ahí hay lugares donde ustedes se encuentran, redondean las cifras, ¿no? En mi pueblo antes lo que hacían cuando era una cifra que ya era cercana, vamos a decir, si estábamos hablando de $5 con 10 centavos, lo que hacían los comerciantes era redondearla y decían $5 van a ser. Y le quitaban los 10 centavos. Si era 5.90, le daban $6. Lo redondeaban al número más inmediato.
y algunas veces en las escrituras encontramos eso, pero no necesariamente son errores. Las afirmaciones científicas imprecisas no son errores, sino expresiones normales del lenguaje corriente. Lo mismo se aplica a declaraciones relacionadas con distancia. Por otra parte, la inherancia no demanda el uso de terminología técnica o científica. Em, Hay muchas cosas que la gente pudiera decir, ¿no? Discrepancias. Por ejemplo, el libro de los Salmos, siempre que hablamos de los Salmos, la mayoría dice, oh, son los Salmos de David, son un libro. David escribió los Salmos. Pero cuando leemos detenidamente los Salmos, nos vamos a encontrar que hay algunos Salmos que no los escribió David, los escribió Moisés, de ahí los escribieron otros, Salomón, escribieron otros más escritores que hay ahí. También en tiempos antiguos no necesariamente el escritor o el que había escrito algo era el nombre o era la persona que estaba identificada como el autor de cierto escrito, no necesariamente era la persona que dice que fue la que lo escribió. Algunos escribían y ponían el nombre de alguien más, pero que se lo relacionaban. Por eso podemos encontrar en los escritos del apóstol Pablo, que que afirmamos que los escribió Pablo, pero cuando leemos detenidamente nos damos cuenta que parte de la forma literaria, gramatical, no concuerda con los escritos de Pablo. Pero eso no quita el hecho de la revelación, veracidad de la revelación bíblica. Pero era parte de las costumbres, o sea, como dijo mi hermano anteriormente también, la Biblia no tiene el error es de nosotros que estamos viviendo en un contexto diferente, con culturas y costumbres diferentes al tiempo y a la época en que fue escrita las Sagradas Escrituras. Ahí, Saúl, por favor, cierra tu micrófono. esta parte, antes de concluir, quiero hablar acerca de los distintos conceptos de inherancia que hay. Em, Igual como cuando hablamos de diferentes tradiciones de fe, y cuando digo tradiciones de fe me refiero a diferentes vertientes cristianas que tenemos conservadores, fundamentalistas, liberales, evangélicos. Y cuando digo evangélico no me refiero cómo nosotros culturalmente conocemos como evangélico, sino que el grupo teológico identificado como evangélicos. Entonces tenemos diferentes vertientes y al igual también concerniente a la inherancia también tenemos lo que sería el extremista, el que lo niega, el que tiene un pensamiento moderado, y todas esas 6 maneras diferentes podríamos decir. Ah, Primero, la inherancia absoluta, la inherancia completa, o sea, sin error completamente, mantiene que la Biblia, que incluye un tratamiento detallado de temas científicos históricos, es totalmente cierta, 100% cierta. A eso está refiriéndose. Da la impresión de que los escritores bíblicos intentaban ofrecer una cantidad considerable de datos científicos e históricos exactos. No hay, esta posición mantiene que todo es 100% correcta. La otra posición es que la inherancia plena también mantiene que la Biblia es completamente verdad. Aunque la Biblia no trata
principalmente de los datos científicos históricos, las afirmaciones científicas históricas que hace son completamente ciertas. Todos los datos que se dan sobre fenómenos, sobre cambios, sobre históricos, asuntos históricos que ocurrieron, el diluvio, el movimiento de la migración de pueblos, está, aunque probablemente no se pudieran muchos de ellos probar, pero habla que esta posición, que todo eso es completamente verdad, es verídico. La tercera es que la inerrancia limitada está considerada también que la Biblia es inerrante e infalible en sus referencias doctrinales y salvíficas. Ahora, entendamos también lo inerrante e infalible. Es que inerrante, recuerde que es sin error. La palabra infalible se utiliza como decir, aunque pudiéramos aceptar que la Biblia tiene algunas controversias en su escritura, podríamos decir, hay algunas cosas que no parecen que sean verificables o que, póngale que sean verdaderas, le vamos a poner así. Cuando hablamos de infalibilidad, está hablando de en sí no es la letra lo que es infalible, si lo que es infalible es el concepto total de la revelación de Dios, lo que Dios quiere lo que Dios quiere expresar, lo que Dios quiere decir. Y entonces le da un grado de aceptación de error humano, y que fue el instrumento humano el que se equivocó. Pero al leer el contexto de toda la escritura, o al leer el concepto total del mensaje, es cierto y es verdadero. Entonces, esta posición habla de una inerrancia limitada, y creo que muchos de nosotros en nuestra fe tendemos a aceptar eso, de que al final por fe aceptamos que toda la escritura es inspirada por Dios y es verdadera, y al mismo tiempo es infalible, no falla. Y cuando dice porque infalible es que no falla, es que el propósito de Dios a través de la revelación de las escrituras es de llevarnos a una comunión personal con Él, es a que tengamos un encuentro personal con Dios y que vivamos en una relación íntima con Dios. Eso es lo que está detrás de lo que significa la palabra infalible. También otra posición nos habla sobre la inerrancia de propósito. Esta mantiene que la Biblia cumple de forma inherente con su propósito. El propósito de la revelación bíblica es llevar a la gente hacia una comunión personal con Cristo, y no tanto de comunicar verdades. En otras palabras, dice, no es el que la palabra tenga que ser exacta, o sea, lo que estamos leyendo debe de ser exacto. Lo exacto debe de ser que esa palabra que estamos leyendo nos está llevando a una comunión, a una relación personal, una comunión personal con Cristo. Entonces lo que está diciendo, que está afirmando, es que la importancia de las escrituras se deja notar en el momento en que tenemos la comunión con Cristo. Y si en el camino encontramos algunos tropiezos, ese no es no es
de gran importancia. Lo importante es que llegamos y tenemos una comunión con Cristo, una comunión con Dios. Entonces lo que está abriendo espacio es que sí, pudiera haber algunas incongruencias en la escritura, pero no en la revelación total de la escritura. Porque el asunto central es la relación personal con Dios. Y la pregunta sería, ¿la tenemos? ¿No la tenemos? O sea, ¿cómo podemos cuestionar acerca de la revelación divina, aunque haya incongruencias, si la prueba final que tenemos es que esa palabra nos ha llevado a una relación personal con Dios, que tenemos una comunión con Cristo, que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida? De eso es lo que está hablando. Lo otro que encontramos es que todas las posiciones anteriores desean mantener el término y la idea de inherancia en un sentido o en otro, y tiene que ver más que todo con la teoría de la revelación adaptada, en el que Dios se forza. Recuerden cuando dije al principio, es que Dios se forza a sí mismo a limitarse para adaptarse a nuestro lenguaje humano y natural que nosotros tenemos. Los defensores de la teoría de la revelación adaptada no piden ni desean utilizar este término. Esta posición pone el énfasis en la idea de que la Biblia se introdujo a través de canales humanos y por tanto participa de las imperfecciones de la naturaleza humana. Igual, casi viene siendo y justificando casi lo mismo, como diciendo al final, eh, no es el escrito, no es lo gramático lo que nos salva, no es lo gramático lo que es de importancia. Lo importante es que esa palabra nos lleva a la comunión con Dios, una manera de decir igual como la anterior. Y esto sucede no solo con los temas científicos, históricos, también con los religiosos y los teológicos. Como quien dice, pues no es de gran importancia. Eso básicamente está diciendo. Lo otro es que los que mantienen que la revelación no es proposicional, dicen que la Biblia en sí no es revelación. Su función es señalarnos hacia el encuentro persona a persona, que es la revelación, en lugar de expresar proposiciones. Por lo general, la epistemología verdad se utiliza solo para las proposiciones de las personas o la experiencia. Se dice que son genuinas o verídicas. Por lo tanto, toda la cuestión de la verdad o la falsedad no les concierne. La Biblia contiene errores, pero estos no son la palabra de Dios. Son únicamente las palabras de Isaías, de Mateo o de Pablo. La presencia de errores de ninguna manera está en contra de la utilidad funcional de la Biblia. Esta posición anuncia que sí, eh, podríamos decir como un ejemplo de los que mantienen esta posición es el caso cuando encontramos en 1 de Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del velo de la mujer. Y después él concluye diciendo, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre. Entonces, la mayoría dice, oh, bueno, es la posición de Pablo, no es lo que la revelación, revelación de Dios. Y señalo esto no nada más como un ejemplo de de estos que defienden esta posición. Como igual vamos a encontrar en algunos temas donde va a decir, oh, si hay alguna discrepancia o es que esto es lo que lo incluyó, esta es la intervención, esto es el mensaje, pero el escritor quiso intervenir y poner su propia postura o su propio pensamiento o incluir esta palabra. Eso es lo que estos están hablando. Finalmente está la posición de que la inherancia es un tema irrelevante. Como irrelevante es, no tiene
razón. O sea, no hay por qué estarle poniendo atención a ello. Esta posición tiene mucho en común con la anterior por varias razones. Todo el tema de la inerrancia se considera algo falso o que distrae. Por una parte, el término inerrante se considera negativo. Sería mucho mejor utilizar un término positivo para describir la Biblia. Además, la inerrancia no es un concepto bíblico. En la Biblia, errar es un asunto espiritual o moral más que intelectual. La inerrancia nos distrae de los temas importantes, centrando nuestra atención en los pequeños detalles del texto e impulsándonos a gastar energía en intentar resolver las pequeñas discrepancias. Esta preocupación por la inerrancia nos distrae de escuchar lo que la Biblia está realmente tratando de decirnos sobre nuestra relación con Dios. En conclusión, quisiera compartir el pensamiento, un resumen de lo que Miller Erickson en Teología Sistemática dice en cuanto a la inerrancia. Dice, la inerrancia es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. Los teólogos han discutido sobre los niveles en los que la Biblia es inerrante. Si la Biblia no es inerrante, entonces nuestro conocimiento de Dios puede ser impreciso y poco fiable. La inerrancia es un corolario de la completa inspiración de la Biblia. Los teólogos han empleado una serie de estrategias para explicar las discrepancias aparentes entre los pasajes bíblicos, aunque no es posible hacer descripciones científicas detalladas o afirmaciones matemáticas exactas. La inerrancia significa que la Biblia, cuando es juzgada por el uso de su tiempo, enseña la verdad sin ninguna afirmación de error. Entonces, para Erickson, no es que haya errores, sino como dijo mi hermano de allá que comentó del Centro Cristiano Derribando Fortaleza, cuando habla, el asunto está en que nosotros queremos darle alguna interpretación o utilizar cierto vocabulario moderno que es muy diferente al vocabulario y a los conceptos del tiempo en que fue escrito las Sagradas Escrituras, ¿sí? O algunas veces el mismo tiempo, por ejemplo, a el tiempo en que fue escrito el libro de Génesis, las palabras. Si ustedes leen el libro de Génesis o han leído el libro de Génesis, van a dar cuenta de que el escritor bíblico menciona ciertos lugares y después dice, es que así se llamaba antes. Significa que el escritor no está escribiendo la revelación bíblica en el mismo tiempo de lo que ocurrió el asunto. Sí, cuando habla de Babel, le menciona Sinar y dice, porque en Sinar, porque así se llamaba antes. Cuando habla de Jerusalén, habla de Jebús, porque así se llamaba antes. Significa que él mismo tiene que darle explicaciones a a los oyentes a los cuales se está dirigiendo, porque está hablando en una época diferente a cuando ocurrieron los hechos. Entonces, lo mismo dentro de la misma escritura, si leemos varias cosas que quizás cuando hablemos sobre exégesis o interpretación bíblica, quizás vamos a profundizar en eso, por de pronto nada más se lo dejo saber con referente y beneficio a esta clase, es aún cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco, el Evangelio de Lucas y de Juan, aunque se estén tratando de ciertos asuntos similares, no podemos tomarlo y darle la misma interpretación, porque cada uno de ellos escribe en un tiempo diferente, escribe a un grupo, a una audiencia diferente y está tratando algo diferente. Y aunque sea el mismo tema,
tenemos que detenernos y estudiar y decir, Dios, ¿qué es lo que estás en el contexto de todo el escrito bíblico? Amén. Preguntas, comentarios, hermanos y hermanas. La semana pasada quedó con alguien, me hizo una pregunta y me dijeron sobre cómo, la pregunta era cómo los profetas reciben la revelación. Creo que esa era la pregunta y dije, bueno, como ya estábamos a último momento, dije, la respondemos la próxima semana. Y mi pregunta me quedé yo pensando sobre qué clase de profetas se estaban refiriendo, si al concepto del movimiento de profetas del Nuevo Testamento, digo, a profetas de la época moderna que estamos viviendo, o los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si se refiere a los profetas del Nuevo y Antiguo Testamento, bueno, la forma en que recibían revelación de Dios era a través de la inspiración, a través de esos encuentros personales, de tiempos de reflexión en el templo, a través de visiones, a través de sueños. Y, esa era la manera en que recibían sus revelaciones. Buenas tardes, Dios le bendiga. Por aquí la hermana Mayru Landoni. Yo fui quien hice la pregunta, pero fue enfocada a, como estábamos hablando de conocer a Dios, ¿verdad? Y la manera en que Dios se revela, y entendiendo pues por la palabra que hoy en día existe el ministerio de profeta, entonces en ese sentido, pues, de las profecías de la actualidad, ¿cómo, si ustedes consideran, ¿verdad? Que actualmente el Señor se revela a los profetas de este tiempo. Bueno, no, ¿qué le diré? No sé cómo los hermanos de estos ministerios reciben sus revelaciones. En mi concepto le voy a ampliar más, le voy a decir que también cada predicador es un profeta. Y al igual que cada predicador, imagino también a través de reflexiones bíblicas, a través de los sueños, a través que Dios, uno sabe de alguna manera alguna revelación que Dios le da. Porque también considero que cada predicador, no, aunque hacemos un proceso de estudio y reflexión, también recibimos dirección de Dios sobrenatural en algunas ocasiones y si no en algunas ocasiones, también, tal vez la mayoría de veces, cuando estamos haciendo o somos fieles a nuestro servicio, a nuestro ministerio, no predicamos y no debemos de predicar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Cada vez que tengo que predicar, tengo un tiempo de orar y decirle, Dios, qué es lo que tú quieres. Y a medida que va pasando el tiempo en la búsqueda de Dios, búsqueda de oración, Dios manifiesta, ya sea algún evento que ocurra en mi alrededor, ya sea una palabra que alguien trajo a mi vida, alguien dijo, alguna situación accidental o intencional que ocurre, ya sea un sueño, ya sea algo, de alguna manera Dios se manifiesta, al igual que en el Antiguo Testamento. Ahora, con ministerios proféticos no le podría decir mucho porque no estoy muy conocedor de ello. Buenas tardes, profe. Dios le bendiga. Igualmente, hermana. Por aquí le habla Darío Cadía del Centro Manantial. Sí, Referente a lo que estaba hablando, sabe que tengo no una pregunta, pero sí la mala interpretación, creo yo, por lo que he leído en el libro de Amós, ¿verdad? En el capítulo 3. Creo que Dios le está haciendo un llamado al pueblo a volverse a Él. Y en el versículo 7 específicamente, he escuchado a muchos predicadores diciendo que Dios no va a hacer nada sin antes revelárselo a sus siervos, pues sus profetas. Entonces yo creo que ese pasaje allí se está aplicando de una manera
errónea, ¿verdad? Porque no es lo que quiere decir allí el pasaje. O sea, que todo el que quiera, Dios le va a revelar, todo el que se hace llamar ministro o profeta, Dios le va a estar revelando porque Dios lo va a hacer así. Yo pienso que eso es una manera equivocada de transmitir el mensaje que se está dando en ese momento. No, dígame, No dígame. sé, ¿me Bueno, entiende lo que estoy diciendo? sí, sí la entiendo y también vuelvo con esto mismo. No porque en el escrito bíblico encontremos un texto que diga algo, lo vamos a aplicar a general. Aquí Dios está tratando con este pueblo y este tiempo. Y Dios está por hacer algo dentro del pueblo de Israel. Y entonces lo que Dios les está diciendo a esa audiencia es que Dios no va a hacer nada hasta que a esos profetas Dios no se los revele primeramente, porque Dios está obrando en ellos o en ese grupo. Así que es Gracias. un mensaje para esa época de ese tiempo. Y no necesariamente esto lo tenemos. Ahí es donde están los errores, ¿no? Cuando hablamos de esto de la inerrancia y la infalibilidad, es cuando intentamos generalizar pasajes que no tienen la intención de ser generalizados o de hacer doctrina de ellos, sino que son de un evento, de un tiempo determinado, de un proceso y un mover o actuar de Dios en un momento del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel. Ahora, eso era la opinión concerniente a la clase. ¿Alguien tiene alguna opinión o algún comentario? A la clase de hoy, perdón. Profe, yo quería preguntarle, ¿verdad? En cuanto al tema que nos ha querido enseñar sobre lo que significa la inerrancia, ¿verdad? Yo cuando hice mi comentario que se me fue el internet, yo le quería decir que yo no tengo ninguna duda de la palabra, sino el detalle está en nosotros, ¿verdad? Cuando la interpretamos, porque realmente usted sabe que como seres humanos tenemos una batalla diaria entre lo que Dios quiere que hagamos y aprendamos y lo que nosotros realmente queramos obedecer o cumplir de la palabra. Claro. Entonces, le quería preguntar a usted, como profesor de la clase, ¿cuál es el punto crucial o el fin que nosotros debemos apercibir hoy como estudiantes? Pues, o sea, ok, yo sé que yo confío que la palabra no tiene error, pero usted ya con su madurez y experiencia, pues, en el conocimiento de la palabra y de todo lo que nosotros aún ignoramos porque no tenemos su experiencia con la teología, ¿qué es lo que usted espera que yo como estudiante hoy me quede en claro? Ok, uno es que para que la información es para cuando alguien más, cuando nosotros tengamos que ayudar a otros en nuestro discipulado, podamos tener respuesta para ellos. Lo segundo en cuanto a esto es que cuando hablamos de inherancia estamos hablando de asuntos gramaticales. Y una cosa es un asunto gramatical y que puede haberse el escritor o el copista haberse equivocado, pero también tenemos cuando hablamos de la infalibilidad, que al final, aunque haya algún error gramatical, no necesariamente cambia, trastorna, no necesariamente elimina o niega la verdad de Dios y de lo que Dios está haciendo y busca en cada uno de nosotros a través de las escrituras. Nosotros, igual mi hermano mencionó anteriormente, a veces para una palabra nosotros sabemos que
tiene varios sinónimos. Y el copista prefirió, o el traductor prefirió usar cierta palabra en lugar de otras palabras sinónimas que existen. Entonces, y esa palabra que utilizó puede que sea más limitada que otras palabras. Entonces, el asunto no es no es el asunto gramatical. Entendemos que pudiera haber algún error en la gramática por haberse copiado, pero el asunto importante también que va a paralelo es sobre la infalibilidad, que tiene que ver también con el concepto y la enseñanza doctrinal completa de la Biblia. Entonces, eso es lo muy importante. Al final sabemos también que se corrobora con la experiencia personal que llegamos a tener con Dios, y esa comunión personal y experiencia personal a través de esa revelación. Amén, amén. ¿Eh? Gracias, profesor. Amén. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, damos por concluida nuestra clase de este día. La próxima semana no voy a estar, va a estar mi hermano Felipe, o tengo un compromiso por hacer, pero estaremos pendientes con la siguiente ocasión. Que Dios me los bendiga, que el amor, la bondad y la misericordia de Dios esté con ustedes, que la comunión, les digo, el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y que el día de mañana tengan un servicio glorioso y maravilloso, y que puedan sentir y ver la presencia de Dios en sus vidas, y que sus corazones y sus almas sean inspiradas y sean levantadas. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Recibimos esa bendición, hermano. Dios le guarde, le Amén. guarde su vida, su familia, y también tenga muchas bendiciones el día de mañana. Gracias, hermana. Bendiciones, bendiciones a todos. Y para hoy entregar la escritura. Ok, también. Ok. Yo sé que van a hacer buen trabajo, yo sé que están haciendo buen trabajo. Que Dios les bendiga. Para esta semana no hay tarea, profe. Para la siguiente semana sí hay que hacer el escrito, que tienen que hacer la lectura y escribir las 2 páginas que les pido siempre. Déjeme ver. Amén. Déjame ver dónde lo Sí, esta semana lo que vamos a contestar es la pregunta del muro. Sí, para en esta semana. Ok, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Amén. Bendiciones, bendiciones mis hermanas. Gracias, mi hermano.